Hey, ¿qué más, people? Bienvenidos a un nuevo vlog. Ya estamos otra vez aquí en Colombia, estamos en Bogotá. Vinimos a Jumbo, vamos a hacer mercado porque, pues como sabrán, no tengo nada de mercado en la casa. Entonces vamos a comprar, les voy a mostrar mis macros, les voy a mostrar lo que verdaderamente consumo para hacer un proceso de volumen. Les voy a hablar un poquito sobre algunos alimentos. Entonces, parce, acompáñenos, espero disfruten y ya nos hablamos. Bueno, muchachos, como estamos en busca de superávit, digamos que lo más importante siempre son los hidratos de carbono. Sin embargo, vamos a empezar por las proteínas, teniendo en cuenta que queremos alcanzar más o menos 1 gramo por libra de peso. Entonces, parce, ¿cuál es la proteína más barata? El huevo. Y a pesar de que es una de las más baratas, es una de las más versátiles. Con esto podemos cocinar lo que queramos, cuando tengamos afán, cuando queramos cocinar algo rápido. El huevo siempre nos va a sacar de apuros y también es una de las proteínas con mayor valor biológico por encima del pollo, de la carne, del pescado. Solamente está por debajo de la proteína aislada. Entonces, parce, la mejor fuente de proteína, huevo. Vamos a llevar, yo creo que 2 cubetas para el mes. Yo creo que eso alcanza. Y vamos por la siguiente. Llegamos a mi sección favorita. La pechuga de pollo por siempre va a ser mi proteína favorita. Es muy versátil, la podemos preparar con cualquier cosa, libre de grasa. Básicamente es solo proteína. Ustedes también pueden optar por colombina, por cuadritos. Hay muchas opciones de pollo, pero eso ya depende de cómo a ustedes les guste comer. Personalmente no me gusta incluir grasas en las proteínas. Prefiero dejar las grasas para otros alimentos. Pero si a ustedes les gusta esto, también da mucho sabor. Entonces ya es a elección de ustedes. Vamos a llevar 3 de estas bandejas. Y seguimos con las carnes rojas. Entonces vamos. Aquí vamos por la carne molida. Esta es mi favorita para hacerla con espagueti, con brócoli. Esta es 80% libre de grasa. Vamos a ver si hay otra que sea más libre. Vamos a ver este lado. Esta carne es 97% libre de grasa. Esto significa que por cada 100 gramos de carne, 97 es proteína y solamente 3% de grasa. Vean la diferencia de color entre esta carne y entre el 80%. Esta es más roja, esta es mucho más libre de grasa y siempre opto por esta. Ya les dije, no me gusta consumir grasa a partir de las proteínas, entonces vamos a llevar de esta. Vamos a llevar 2. Y continuamos. Vamos por la última de proteína, que es yogur griego. Parce, no se dejen convencer por estos que traen azúcar, que azúcar añadido, que viene con mermelada, con frutas. Yo siempre opto por este, natural sin dulce. Por cada 100 gramos trae 10 gramos de proteína y siempre opten porque por cada 100 gramos más o menos sea entre 4 y 5% de azúcar. Y parce, este es mi favorito, no es publicidad, pero de verdad me gusta mucho, entonces vamos a llevar 2 de este. Y seguimos con los favoritos, que son los carbohidratos. El arroz siempre es importante, esto nos sirve para desayuno, almuerzo, comida, onces, lo que quieran. Incluso pueden preparar arroz con leche y proteína, parce, queda muy rico, entonces el arroz es indispensable. Yo creo que vamos a llevar 2 de este. La verdad no me fijo mucho en la marca, simplemente pues es el que estoy acostumbrado a llevar, entonces siempre llevo ese. Y vamos por los granos, vamos por la lenteja, no sé dónde estará, ya acá está. Frijoles la verdad no llevo porque me caen un poco pesado el estómago, entonces siempre prefiero lentejas. Las lentejas es un buen carbohidrato. Hay mucha gente que pues opta por el veganismo y dice que su fuente principal de proteína es la lenteja, pero parce, por cada 100 gramos cocinados de lenteja simplemente hay 9 gramos de proteína y el resto es carbohidratos. Entonces pues no se dejen convencer de esta idea. Y lentejas es barata, sabe rico, combina con varias cosas, entonces no puede faltar en nuestra cocina. Y vamos con la avena. Parce, este es un súper alimento, realmente funciona mucho para cualquier caso, si están en déficit, si están en volumen. A mí me gusta mucho en volumen porque por cada 100 gramos nos aporta más o menos 400 calorías. Eso es un montón. De desayuno la pueden preparar con leche, con agua, le pueden añadir cosas, la pueden licuar con proteína, con frutas. Realmente es muy versátil para los desayunos o para cualquier hora del día. Contiene alta vitamina B y esto nos ayuda al sistema nervioso.
nos da mucha energía y como está llena de almidones, nos da mucha energía para esos entrenos y esas jornadas de gimnasio. Entonces, de estas llevamos muchas. Llevamos por ahí unas 5 de estas bolsitas para que nos alcance para todo el mes. Y llegamos también a uno de mis favoritos, vamos con las pastas. Las pastas, yo sé que les he dicho que la mayoría de alimentos son versátiles, pero las pastas ustedes las pueden combinar con lo que quieran. Le pueden poner pollo, le pueden poner carne, le pueden poner marisco, le pueden poner pescados. Incluso pueden hacer las pastas simplemente con alguna salsa, le añaden queso parmesano y van a quedar pues unas comidas muy altas en calorías. Entonces las pastas son indispensables en cualquier proceso, son ricas, también son almidonadas, nos dan mucha energía. Entonces personalmente siempre llevo de estas conchas, llevemos 2 paquetes. Y espagueti, que tampoco puede faltar. Si de pronto están buscando economía, yo también suelo hacer mercado en D1 y las del D1 son ricas y son económicas, entonces pues pueden optar también por ir allá. Y seguimos con las verduras, siguen siendo carbohidratos, pero hay 2 tipos de carbohidratos, estos que son fibrosos y como el arroz, la pasta, todo lo que ya hemos llevado, que son almidonados. Estos casi no nos van a aportar calorías, de hecho cuando yo me hago vegetales nunca cuento estas calorías porque realmente son muy bajitas las calorías que nos aportan, pero sí nos ayuda mucho a fortalecer nuestro sistema inmunológico, nos ayuda también a que todos los macros se absorban bien en nuestro cuerpo. Entonces es importante en cualquier proceso llevar vegetales. Y para las personas que están en búsqueda de perder peso es más importante porque los vegetales dan más saciedad. Entonces si se sienten llenos van a comer menos. Entonces vamos a llevar tomate, vamos a llevar cebolla por acá, que es como un guiso normal. Acá tenemos otros carbohidratos como lo son yuca, papa criolla. Esta es mi favorita. La verdad siempre la hago en el air fryer, no tiene grasa, buenas calorías. La papa también combina con todo, un arroz con carne, lo que sea. Por este lado hay carbohidratos. Y seguimos aquí con las verduras. De aquí yo siempre llevo brócoli y llevo lechuga para hacer algunas mezclas, para hacer bowls. Y básicamente es lo que siempre llevo porque la verdad no soy muy fan de las vegetales. Entonces siempre opto por pues, llevar lo necesario, no llevar de más. Y ya, vamos con las frutas. Y esta es una de mis secciones favoritas. La fruta me encanta, pero siempre, como les dije, comerla así, sin licuar, sin hacerle más proceso. Se la comen así, cruda. Manguito. Llevamos kiwi para los desayunos. Manzanas también. Estas manzanas siempre las pico y me las como con la avena, con leche. Y no hay bananos, que también es lo que le gusta a Lalo. Bueno, al parecer no hay más frutas, pero básicamente es lo que yo siempre llevo. Estas son mis frutas favoritas. La manzana me gusta, de preentreno, de postentreno, lo que sea. La fruta siempre es indispensable, igual que los vegetales nos ayudan a fortalecer los macronutrientes y que haya mejor absorción. Y ya, eso sería por el lado de las frutas. Empezamos con las grasas. El aguacate es indispensable, combina con todo, también sirve para desayuno, almuerzo, comida, sabe rico, es útil para varias preparaciones, le pueden hacer guacamole, le pueden hacer salsas con limón, sabe muy rico. Entonces el aguacate Hass siempre también está dentro de mis macros, dentro de las grasas, entonces este también lo llevamos. Acá terminamos, estos son nuestros últimos alimentos, los últimos productos que vamos a llevar. Queso mozzarella. Recuerden fijarse bien en la información nutricional por porción, las grasas. Muchas veces creemos en esta información nutricional y debemos fijarnos es por porción. Un trozo pues es una lonja, entonces esto siempre lo llevo para el desayuno. Y lo último que voy a llevar es el queso parmesano, como les dije, para la pasta, para cualquier otra preparación siempre es indispensable. Entonces el parmesano y pues terminamos por acá en nuestro mercado. Espero les haya gustado y ahorita nos vemos. O sea, ¿y de suplemento qué? De suplementos se me había olvidado, muchachos. Este es mi suplemento favorito. Esto es sola proteína, entonces este es también indispensable para el mercado.